Saludos, saludos país, aquí Alfonso Torres, soy yo en su espacio Voz para el Cambio. Esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Voz para el Cambio, una expresión diferente, una expresión de compromiso con una sociedad menos injusta. No planteamos una sociedad de iguales, pero por lo menos con menos injusticia, con más inclusión. Hoy, un invitado especial que hace mucho queríamos que nos visitara por acá para abordar con este invitado temas de fondo, como es la preocupación nuestra y como es nuestra práctica cotidiana, de ir al fondo de los temas y de los problemas. Don Celedonio Jiménez, un maestro meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien compartí escenario de lucha social y política cuando ambos estamos en la primera juventud. Ya uno va acumulando juventud y entonces acumular juventud le da a uno como eso, el aire de la vida, ¿no? Dicen que el tipo aquel sabe no por lo que es, sino por viejo, ¿verdad? El otro, como dice Juan Francisco. Hay un tema en la sociedad dominicana que es complejo, que es agudo, que tiene múltiples aristas, que es histórico, que es actual, que es presente y que parece, por los ribetes que tiene, que será también un tema del futuro. No hay manera de dejar de abordar ese tema. El tema migratorio, el tema de la relación insular, Haití, República Dominicana, los trabajadores haitianos, la presencia de los haitianos en República Dominicana. Por supuesto, el tema migratorio no es solo un tema nuestro, es un tema también de las sociedades del primer mundo. Europa tiene, de alguna manera, dolores de cabeza, o sectores de Europa manifiestan dolores de cabeza con el tema migratorio. Pero lo propio pasa en Estados Unidos. Por supuesto, digo sectores porque no toda la sociedad en una nación determinada tiene la misma aprehensión sobre este problema y sobre el impacto que tienen los migrantes en una sociedad determinada. Por supuesto, quien llega a una sociedad X debe tratar de encontrarse con aquella cultura, con aquellos valores, con aquellas tradiciones, o al menos respetar lo que encuentra. Y si no, entonces vienen después los encontronazos, los dilemas, las contradicciones. En el caso dominicano, el tema de la presencia de haitianos aquí en nuestro territorio es un dolor de cabeza de alguna manera, es un tema de preocupación, es un tema de debate, es un tema de discusión. Los dominicanos no nos ponemos de acuerdo con el tema. Sin embargo, al propio tiempo, somos en los últimos 30 años también un país que está produciendo migraciones, que está produciendo migrantes. Por eso en cualquier rincón del planeta es posible encontrar un plato de sancocho o un merengue o una bachata. Vale decir, es posible encontrar un dominicano, una dominicana en cualquier rincón del planeta. Es un tema que hay que verlo con el cuidado del lugar, con la humanidad del lugar, pero también con el olfato de dominicano del lugar. Y hay que conocer la historia, la nuestra, la de Haití, la de la humanidad, para entonces uno poder tener explicaciones lo más objetivas posible del tema. Por ejemplo, el obispo Ramón de la Rosa y Carpio, en el día de hoy sale una noticia, me imagino que esta cosa la dijo en el día de ayer. Ramón de la Rosa y Carpio llama a las autoridades a aplicar las leyes de migración. El arzobispo emérito de Santiago declaró aquí en Santiago que las autoridades dominicanas están en el deber de enfrentar con decisión las migraciones haitianas ilegales. Hay un planteo de muchos y de muchas en el planeta que sobre la faz de la tierra nadie es ilegal. Eso tiene, digamos que sus bemoles, pero es un enfoque, es una explicación, porque todos somos el planeta. Pero bueno, de eso se trata la vida humana, de la diversidad. Dice Monseñor, de lo contrario, les vamos a dejar un gran dolor de cabeza a las futuras generaciones si no se enfrenta con valentía, decisión y sobre todo apegados a las leyes el problema de la migración ilegal haitiana. Indicó que los organismos correspondientes tienen que aplicar las leyes, aunque respetando los derechos ciudadanos y humanos, pero también
hago un llamado, dice Monseñor, a los grupos y organizaciones de dominicanos que se benefician con esa situación para que aporten algo en pos de resolver ese gran problema. Y lo ve como un gran problema. Hay muchas cosas planteadas. Esa es una opinión, yo no la esperaba de Monseñor, pero bueno, está servida en la mesa. Y entro e introduzco el tema de esta manera para servirle el plato a nuestro invitado, el maestro Celedonio Jiménez, porque ha estado escribiendo sobre el tema en el periódico El Día. Artículos con una precisión y muy meticuloso, a su nivel, por supuesto, a su altura de académico y de sociólogo. Maestro, qué gusto tenerlo aquí de nuevo en su espacio, Voz para el Cambio. Usted tenía como 3 años que no venía. 2 años más o menos. Más, tenemos aquí 2 años y 3 meses. Ah, bien. Y usted no había venido a este estudio. Bueno, tú no me habías invitado. Está comprometido para los martes segundos de cada mes estar con nosotros. Este martes se nos presentó a nosotros con un invitado internacional, entonces jugamos con eso y movimos la conversación para hoy, viernes. ¿Cómo no? ¿Le serví la mesa, maestro? Muy bien, ¿no? Sobre un tema caliente, como dice el pueblo. Un tema, además de muy álgido, complejo, porque realmente hay muchos intereses de por medio. Pero lo primero que yo querría decir es que se trata de un problema que debe partirse, hay que partir de criterios objetivos. Es algo objetivo que todos los pueblos y grupos humanos que se encuentran en una situación de dificultad y de pobreza extrema, como el caso de una alta cantidad de pobladores de Haití, lo lógico es que van a tender a buscar un lugar, un país donde puedan mejorar sus condiciones, su calidad de vida. El caso de los dominicanos nos evidencia eso que acabo de decir. La República Dominicana se ha convertido en un país, sobre todo después a mediados de la década de los años 60 del siglo pasado, se ha convertido en un país de emigrantes. Ha enviado una proporción de migrantes al exterior que hay quienes dicen que alrededor de un 18% de los nacionales dominicanos está radicado en el exterior, en todo el mundo, como tú señalabas. Es un país que también tiene la característica de ser receptor de inmigrantes. No solo ya de haitianos, que es una cantidad muy considerable, sino que en los últimos tiempos ha venido recibiendo también pobladores de nacionalidades distintas. El caso de Venezuela, el caso de Colombia, también hay muchos colombianos, de hindúes, y podría plantear una lista numerosa de personas de nacionalidades diferentes que han venido al país en la última década. Y hay que ver que todos esos casos obedecen al interés de mejorar su calidad de vida. Entonces es obvio, es objetivo que una población que tiene las condiciones que tiene la mayoría del pueblo haitiano va a buscar salida. Quiero decir que los haitianos evidentemente emigran en masa hacia la República Dominicana por las condiciones de ocupar el mismo territorio, la misma isla, pero que los haitianos actualmente han estado emigrando hacia todo el mundo, con no mucha suerte. El caso de Brasil, el caso de Bahamas, el propio caso de Chile. O sea, han emigrado alrededor de todo el mundo y no han tenido mucha receptividad por razones que no son del caso ahora enfocar. Pero lo real es que la situación que viven, la situación por que atraviesan, los lleva a buscar mejor suerte en otros países. En el caso de la República Dominicana hay un factor que complica, y es
lo referente a las confrontaciones, a los conflictos históricos que se han dado con este país vecino alrededor de la independencia dominicana. Un hecho muy especial es que prácticamente la República Dominicana viene a hacer su independencia, como muy pocos casos de países de América Latina, en relación a otro país de América, como es en este caso Haití. Entonces, las confrontaciones históricas que ha habido en relación a los dos países complica la numerosa presencia de nacionales haitianos en la República Dominicana. Es un problema que además plantea análisis que hay que hacer con la debida profundidad, porque no es solamente el problema de la emigración de personas de otra nacionalidad con cultura un tanto diferente a la nuestra, sino es un problema que entraña, que ha supuesto el aprovechamiento por parte de sectores empresariales y por parte del propio Estado dominicano en relación a la mano de obra haitiana. Desde los tiempos anteriores, inclusive a Trujillo, pero sobre todo durante el régimen de Trujillo, se trajeron muchos braceros haitianos a la República Dominicana. Y ya luego, cuando decae la industria azucarera, siguieron viniendo haitianos, pero el elemento fundamental que propicia la traída de estos nacionales haitianos es que su mano de obra con respecto a el costo de la mano de obra local es aprovechada, es mucho más barata, y eso ha hecho que empresarios dominicanos, sobre todo de la construcción, pero también del ámbito agrícola, hayan traído haitianos para laborar en uno y otro sector. Esto también es un elemento de complicación, puesto que algunas personas plantean que se da sobre la base del desplazamiento de la mano de obra local. Yo diría que cuando el haitiano viene a la construcción y viene a la actividad agrícola, lo hace porque ya se ha creado un vacío por parte de oferta de mano de obra local, puesto que el sector local, los trabajadores locales entienden que es un trabajo que no produce la rentabilidad, los beneficios deseados, y lo abandonan. Entonces yo digo que ahí se colocan los trabajadores haitianos. No creo que los trabajadores haitianos estén en condiciones de desplazar a un dominicano, de echar fuera de su trabajo a un dominicano. Pero bueno, lo concreto es que tanto el Estado como numerosos empresarios dominicanos han aprovechado la condición de esa mano de obra y han aprovechado además y suscitado, estimulado que sean personas indocumentadas, porque en esas condiciones no pueden exigir demandas y mejores condiciones salariales y laborales. Entonces, ese es un factor que hay que observar. O sea, la situación de venida de tantos inmigrantes haitianos no es casual, no es tan santo, sino que está estimulado por un grupo numeroso de empresarios como por el propio Estado, que bien se sabe hace construcciones de zonas residenciales en base al trabajador haitiano indocumentado. Yo creo que ciertamente lo que hay detrás de esta situación es bastante delicado. Hay sectores que han estado propiciando una confrontación, han estado planteando que el patriotismo pasa por enfrentar y sacar a los haitianos, y en la medida en que
han estado insistiendo en esas posiciones y han encontrado sectores más conscientes, humanos, que no ven el problema en esas dimensiones, en esas medidas, pues han estado utilizando distintos recursos, sobre todo mediante el uso de las redes sociales, para enervar el espíritu nacionalista, enervar la sensibilidad dominicana, y ya comenzamos a ver algunos de los productos de esa postura. Ya recientemente se produjo un pronunciamiento supuestamente espontáneo de pobladores de Pedernales, que frente a un hecho de asesinato de una pareja de dominicanos residentes en Pedernales por parte de 2 o 3 haitianos, han estado planteando públicamente la necesidad de que todos los haitianos residentes en Pedernales salgan del país. Ya esa posición también encontró algunos imitadores, como es el caso del Dajabón, donde también algunos llegaron a plantear cuestiones como esa. Yo creo que la situación amerita manejar con pinza esta situación. Yo creo que ciertamente el Estado Dominicano está en la obligación de corregir este problema inmigratorio, pero corregirlo de la manera más civilizada posible. Evidentemente, aplicando la ley migratoria, pero bajo ningún concepto permitiendo ni aceptando que se propicien acciones de violencia que puedan generar en la República Dominicana un ambiente de confrontación internacional, de confrontación con los hermanos de Haití. Yo soy de los que pienso que ciertamente el Estado Dominicano está obligado a corregir este serio problema, pero insisto, teniendo muy claro que hay que preservar la paz y que las medidas que se tomen deben ser tomadas siempre usando los cursos legales, los cursos que no atenten contra los derechos humanos de las personas, en este caso de los haitianos. Interesante la reflexión, el enfoque. Cierto que el tema migratorio tiene sus complejidades, aquí, allá y acullá. En el caso de la República Dominicana, mucha gente nuestra se va al exterior, se va a otro país buscando mejor suerte, mejor vida. Sin embargo, muchos vienen a República Dominicana también buscando mejor vida. Hoy aquí tenemos cerca de 300,000 colombianos, una buena parte de ellos en cosas no santas. Otros vienen a iglesia, pero son 320,000 colombianos, que eso pesa. Y sobre todo entonces hay que ver ahí que a partir de esa gran presencia de colombianos en el país, el tema del narcotráfico se duplica, quintuplica, etcétera, y se eleva a la N potencia. Pero aquí hay 64,000 cubanos que llegan con una visa de turismo, de paseo, y se quedan aquí, y como que no pasa nada. Aquí hay cerca de 27,000 ecuatorianos, llegan con una visa X de trabajo, de turismo, y se quedan y arreglan sus documentos. Pero igual aquí llegan chinos, aquí hay cantidad de chinos, hasta en la frontera está llena de chinos, con los negocios de la comida rápida, los moteles y cosas de estas. Aquí hay cantidad de rusos mafiosos, que incluso tienen prostíbulos ahí en Arroyo Hondo, con jóvenes rusas, que la traen de allá, para la clase empresarial dominicana y esa clase política corrupta, que van a esos burdeles de nuevo tipo. Pero aquí hay italianos, cantidad, unos trabajando y otros en asuntos no santos. Hay que ver la trata de menores, la cuestión de los abusos sexuales de una parte de esa comunidad de italianos, y vinculado también al narco y a otra cosa no santa. Entonces este país recibe como que a todo el que llegue, y aquí no hay un sedazo para nada. Sin embargo, a cualquier otro país del mundo, el que llega tiene que sujetarse a determinadas reglas. Aquí la debilidad en lo fundamental
es del Estado dominicano, que ha actuado con esa permisividad, no solo frente a la migración haitiana, o a la inmigración haitiana, que es el término correcto, inmigran, vienen, entran, sino frente a todas, a la de los chinos, los cubanos, los rusos, los ecuatorianos, los colombianos, y muchos más, y los españoles. Entonces ese es un tema que está ahí. Ahora el maestro decía, con los haitianos y esa migración, ha habido problemas en Brasil, en Portugal, en México, en Panamá, en Chile. Los chilenos salieron a la calle pidiendo fuera a los haitianos, pero igual en Canadá y en Estados Unidos. Ahí está el tema en discusión hoy. El presidente norteamericano quiere sacar a una cantidad de haitianos que recibieron una visa en un momento dado cuando lo del terremoto, y ya Donald Trump quiere que retornen y dejar sin efecto aquella política aplicada en el 2012-2013. Eso está ahí, son discusiones. Entonces el maestro decía, pero ¿por qué se dan aquellos países? Esos son aspectos que no vienen al caso, pero están ahí. ¿Por qué se dan? Hay un tema con la migración haitiana que tiene que ver con la parte cultural. La parte cultural. En Santiago hay un conflicto planteado y el alcalde de Santiago dijo, yo no lo quiero aquí, porque hacen sus necesidades a vista pública en las calles. Entonces, hay un problema cultural con el elemento Haití, el elemento haitiano, aquí y donde quiera que están, que es uno de los elementos también que está en discusión, porque hay que ver la cosa con la claridad, con la objetividad, que el Estado Dominicano debe encarar todo lo que es mi inmigración, no solo la haitiana, toda. Hay que ver qué pasa con los cubanos. Aquí cuántas veces no son detenidos una veintena de nacionales cubanos en alta mar que van rumbo a Puerto Rico. Lo agarran y lo depositan aquí en el país, un día en el Palacio de la Policía y ya. Pero no lo deportan. Es decir, hay una debilidad institucional del Estado Dominicano. Si cometieron, yo no sé si eso es un delito, tratar de emigrar. Porque que migrantes ilegales que iban en una yola, y eso aquí lo ven como un delito. Yo creo que eso no es delito. Ellos corrieron su riesgo. Para el Estado Dominicano no debe ser un delito que alguien aquí coja una yola y arranque para Puerto Rico. Debe ser para Puerto Rico el delito si entran allá indocumentados y de manera irregular, no por la vía de una visa, pero debe constituir el delito como tal para Puerto Rico, no para nosotros, en mi opinión. Pero bien, son nacionales cubanos, o son chinos, o son rusos, que se montan en una yola desde aquí para cruzar el Canal de la Mona, y la Marina Dominicana, hoy Armada Dominicana, lo apresa y lo dejan aquí. No. Si eso es un delito, si eso es irregular, deporte a usted cubano para Cuba, póngalo en un avión, pague usted el pasaje como Estado y para Cuba. Y su Estado allá que resuelva con ellos lo que tenga que resolver. Que 20 haitianos en una yola lo agarraron aquí, ahí en la costa del este, póngalo para Haití. Mire, estos son haitianos, están ahí de aquel lado, resuelvan ustedes y entréguenlo. Lo que hacen con los nacionales de otros países que van a un tercer país. No, mire usted, a su casa. Estados Unidos nos ha mandado para acá cerca de 37,000 dominicanos que cometieron ahí uno u otro delito, cumplieron un periodo en la cárcel. Ellos no están para usar su presupuesto en mantener a dominicanos delincuentes en la cárcel. No. Usted es dominicano, se va para su país. Y aquí no me entra más. Punto. Entonces, a la cosa hay que tratarla como son. Está el caso de Atillo Palma. Hubo un asesinato, una muerte, la comunidad reaccionó y aquello fue un lío, lo que se repite ahora en Pedernales. Hay problemas muy serios. Con el tema migrante, inmigrante, migración, es un tema de la humanidad. Sí, déjame plantearte lo siguiente. El problema migratorio es un problema, es un tema de vieja discusión inclusive en la sociedad dominicana. Antes de Trujillo y durante Trujillo, había quienes discutían la pertinencia de propiciar procesos emigratorios hacia el país bajo distintos predicamentos. La migración deseada y beneficiosa. Sí, bajo
predicamentos, inclusive hasta racista, como fue el caso de Trujillo, que propició la inmigración hacia el país, emigración al país de judíos por su propia condición. ¿Judíos, japoneses, blancos, sí, españoles? Españoles, por la condición racial de ser personas blancas. Es decir, que hasta ese predicamento hubo. Pero antes de Trujillo, hubo pensadores, intelectuales dominicanos, como es el caso de Pedro Francisco Bonó, uno de los primeros estudiosos interesados en la cuestión social de la República Dominicana, que llegó a justificar la emigración y planteó que la emigración era ganancia neta para el país receptor, en función, decía Pedro Francisco Bonó, que se conoce, ha sido considerado como el padre de la sociología dominicana. Decía Bonó, reitero, la conveniencia de la inmigración, porque él señalaba que el país que recibía al emigrante tenía una ganancia neta en el sentido de que recibía a una persona adulta ya en condiciones de trabajar, cuando esa persona había recibido de otro país del cual provenía toda la formación, todo el insumo en términos de su formación biológica y educativa y de profesional o de oficio. Y entonces el que recibía eso era el país receptor, el que recibía ese beneficio era el país receptor del emigrante. O sea, quiero situar toda esa discusión alrededor del problema de la emigración. Hay puntos de vista favorables y puntos de vista contrarios. Los que plantean el punto de vista contrario lo hacen, por ejemplo, en función de las diferencias culturales o en función del desplazamiento del trabajador local por el trabajador que inmigra a la República Dominicana. Ahora, yo creo que nosotros no podemos asumir una postura generalizada, globalizadora, en términos del emigrante. Hay emigrantes, bueno, estoy usando indistintamente emigrantes o inmigrantes, en realidad cuando vienen al país son inmigrantes, cuando salen del país son emigrantes, lo preciso para que los amables seguidores del programa comprendan bien el fenómeno. Cuando estas personas emigran hacia la República Dominicana, yo insisto, obtenemos beneficios y también se dan algunas desventajas. Pero específicamente se ha planteado la ventaja en función de todo lo que puede aportar un emigrante. Y en efecto, si bien un inmigrante a la República Dominicana puede traer consigo toda una serie de prácticas y de lastres negativos, también hay que reconocer que muchos de ellos, y yo diría que la mayoría, vienen en una disposición de trabajo, y entonces eso hay que saludarlo, eso hay que aprovecharlo. Es decir, nosotros no podemos asumir una posición generalizadora en contra del inmigrante en función de determinadas manifestaciones, de determinados comportamientos que tú señalabas y que son muy ciertos, sobre inmigrantes rusos, sobre inmigrantes italianos, colombianos, etc. Pero yo diría que no son la mayoría de ellos. Esas conductas hacen mucho ruido, esas conductas negativas hacen mucho ruido, pero no son las posiciones mayoritarias de esos inmigrantes.
Aún en el caso de los inmigrantes colombianos, yo diría que la gran mayoría de ellos viene a trabajar, a aportar a la sociedad dominicana, aunque hay que reconocer que muchos también están vinculados al asunto del narcotráfico. Pero lo propio podría decir yo respecto al dominicano. El dominicano en Estados Unidos, ¿quién dice que la mayoría de ellos no van a trabajar y a trabajar duro? ¿Quién puede negar eso? Aunque hay dominicanos que en los Estados Unidos han tenido una conducta impropia y por lo cual en algunos casos se le ha deportado. El caso ahora reciente de lo ocurrido en España. En España, ¿qué ha acontecido? Voy a cerrar con esta idea. ¿Qué ha acontecido? Que una dominicana ha propiciado un acto horrible. Ahora, ¿se puede decir que se justifica una acción contra los dominicanos en España por la conducta muy condenable de esa dominicana? No, bajo ningún concepto. Yo tengo otros criterios sobre el problema, pero... Después de la pausa, seguimos con el tema. ¿Cómo no? Vamos a una brevísima pausa. No se muevan de ahí, que con el maestro Celedonio Jiménez seguimos abordando el tema de los migrantes y de los emigrantes. Vamos a la pausa. Cuando